Buenas noches, vamos a dar inicio a esta actividad de análisis de estados financieros y especialmente vamos a ver cómo utilizar ese análisis para gerenciar la empresa mediante el uso de indicadores. Vamos a ver, antes de hacer el análisis como tal, quiero que veamos unos ejemplos básicos que hay que tomar en cuenta a la hora de entrar, antes de entrar, mejor dicho, en una mayor, complejidad. Vamos a ver algo sencillo, algo básico. Quiero que me haga retroalimentación si están viendo la pantalla con el ejercicio que coloqué, el análisis básico, a través del chat. Si están viendo la pantalla. Una sola persona que haga un comentario si se está viendo y si se está oyendo bien, por favor. No sé qué pasa. Nadie hace comentarios. ¿Será que no están viendo? A mí se me cayó la conexión por unos minutos, por eso Ajá. no vi la parte inicial. Ok, pero sí ya... se ¿sí está ve? viendo la pantalla. Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hacer el análisis básico primero. Bien, gracias por la retroalimentación. Mire, vamos a mirar en una empresa cualquiera la utilidad, que aquí la estoy denominando resultado neto absoluto. ¿Qué significa? El resultado neto absoluto es la utilidad neta. En este ejemplo, en la empresa A, tenemos una utilidad neta de $100 pongamos. Eso representa de las ventas, cuando miramos la fórmula, representa el 10%. No está la fórmula. Pero vamos a formularla. 100 entre 1000, el 10%. Y si lo analizamos en la empresa B vendió 100 y se ganó el 20%. La empresa A se ganó el 10% y la empresa B se ganó el 20%. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál de las dos empresas es mejor, es más rentable? ¿Qué creen ustedes? ¿La que se ganó el 10% o la que se ganó el 20%? No hay ninguna conchita de mango, solamente miren la situación. ¿Qué sucede? Fíjense, miremos los valores absolutos. La empresa A se ganó 100 bolívares y la empresa B se ganó 20 bolívares o 20 dólares, como quieran. Pero el margen es mayor en la empresa B que la empresa A, el margen porcentual. ¿Por qué es mayor? Porque son menores los costos que los costos y gastos. Ajá, pero es mejor, obviamente, la que gana más. Pero aquí tenemos dos valores, unos absolutos y unos porcentuales. Si nos guiamos por los valores porcentuales, la empresa B es mejor que la empresa A porque está ganándose el doble, el 20%. Ahora, si nos vamos a valores relativos, la empresa, valores absolutos, la empresa A se ganó 100, mientras la empresa B se ganó 20. Para poder determinar cuál es mejor, cuál resultado fue mejor, no podemos analizarlo solamente viendo la utilidad neta, sino tenemos que mirar
la rentabilidad patrimonial. En la rentabilidad patrimonial, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Cuánto es el capital contable de cada empresa? Entonces, fíjese, en la empresa A, en las dos empresas, el capital contable es igual, que son 10,000, vamos a poner dólares. Entonces, la empresa A se ganó $100 y la empresa B se ganó 20. Al compararlo, ese resultado neto con el capital contable, y vemos que la rentabilidad de la empresa A fue el 1%, mientras que la empresa B fue el 0,20%. Entonces, si bien la empresa B porcentualmente tiene un mayor margen operativo, en cuanto a la rentabilidad patrimonial, está muy por debajo de la empresa A. Por eso es que no podemos decir simplemente si la utilidad, el porcentaje de utilidad operativa es bueno o es malo si no hacemos una comparación con otros valores, en este caso con el patrimonio. ¿Estamos claros? Vayan haciendo comentarios en el chat. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si la empresa A, por ejemplo, tuvo una utilidad, vamos a ponerla aquí, no de 100, sino de 1000? El porcentaje, ¿cuánto sería? 10%. Y la empresa B, vamos a suponer en este ejemplo, se ganó los 200. Bueno, el 2%. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Se ganó el 10% la empresa A, que son $1,000, y la empresa B se ganó 200, que son el 2%. Para poder saber si esos números son buenos o son malos, es muy importante conocer el periodo. Es decir, en cuánto tiempo se ganó esos $1,000 o esos $200. Porque, ¿qué sucede si se los gana en un mes? ¿Es bueno o es malo? Vamos a analizarlo. Si se lo ganó en un mes, es buenísimo. Buenísimo. Porque eso representa el 120% anual. Si se lo ganó en la empresa B, que se ganó el 2%, y eso es mensual, se está ganando el 24% anual. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué análisis se puede hacer aquí? Miren, si usted tiene esos $10,000, ¿ok? Y usted los presta, obviamente cuando los presta, pide garantía para que si le van a quemar el queso, usted se queda con la garantía y no pierde los 10,000. Entonces, usted presta ese dinero y le pagan el 5% mensual. Y usted aquí se está ganando el 10% mensual. Pues obviamente usted prefiere invertirlos en la empresa A. ¿Ok? Ahora, tiene el caso de la empresa B. Le van a pedir prestado esos 10,000 y le pagan el 5%. Pues es preferible en ese caso, si usted le están presentando una empresa como la empresa B, entonces es preferible prestar el dinero a alguien que lo necesite y que esté ofreciendo el 5% y que le dé garantía, que tenerlo invertido en la empresa B, que solamente se va a ganar un 2%.
Entonces siempre es muy importante estar comparando la utilidad de la empresa con el patrimonio, porque eso es lo que nos va a determinar la rentabilidad patrimonial. ¿Cuánto me estoy ganando con la inversión que tengo en la empresa? Y la inversión que tengo en la empresa, no es el total de activos, porque el total de activos está financiado tanto por los accionistas a través del patrimonio o capital contable, como del pasivo. Es decir, usted tiene cuentas por pagar a proveedores, tiene pasivos laborales, tiene pasivos financieros y tiene pasivos tributarios. Por lo tanto, no se compara, no es conveniente comparar la rentabilidad con el total de activos, aunque ese es un indicador que se utiliza para otros fines, pero para determinar si la inversión, en cuál empresa conviene, usted la compara es con el capital contable. La utilidad neta después de impuestos con el capital contable. Y de ahí entonces sabe si es más rentable invertirlo en la empresa o prestar el dinero. Porque usted presta el dinero y no tiene ninguna otra preocupación porque ya ha pedido la garantía que si no le pagan, pues usted la ejecuta. Ahora, ¿qué pasa si la rentabilidad de la empresa A es anual? Pues, obviamente que ahí ya la cosa cambia. Ahí la rentabilidad mensual es menor al 1% y ahí no convendría tener invertido. Sin embargo, fíjese, estos números muchas veces en las empresas no se tienen, no se determinan. Y esto es un trabajo que el contador puede realizar y ofrecer como parte de sus servicios lo que es una asesoría financiera, que es lo que yo estoy buscando con este curso que se va a dictar el próximo sábado 23 de julio en la sede del Garzón Plus, donde vamos a desarrollar un amplio análisis de variedad de casos y vamos a utilizar muchísimos indicadores financieros que permitan hacer un buen análisis de la empresa y poder determinar diferentes cosas. ¿Qué se determina con un análisis financiero? O sea, ¿para qué sirve el análisis que vamos a realizar? Eso sirve, por ejemplo, para una empresa saber si es necesario, si tiene capacidad para contratar nuevo personal. Hay una pregunta en el chat que si el curso es online. No, el curso va a ser presencial en la sede del Garzón. Posteriormente voy a hacer unos videos donde sí se va a ofrecer en forma virtual. El licenciado Ernest pregunta que si realizar el préstamo lo determina el periodo de rentabilidad adquirida por ese préstamo. El préstamo se realiza para después de hacer un análisis del flujo de caja si es necesario. No se puede solicitar un préstamo sin haber hecho previo ese análisis del flujo de caja. Y con base en ese análisis, tanto del flujo de caja, de la liquidez de la empresa y de la solvencia, es cuando se puede solicitar un préstamo. Porque hay que ver si la empresa va a tener capacidad de pago. Y eso lo determina el análisis de esos indicadores financieros. Bueno, entonces, este es un análisis sencillo y básico que hay que realizar. Antes de meternos de lleno con los otros indicadores que vamos a ver más adelante, es importante que se manejen estos números básicos. Otro análisis importantísimo que se debe tener, que no requiere ningún indicador especial, es tener bien definidos los costos y gastos fijos de la empresa.
Eso es fundamental para poder determinar cuánto es la ganancia neta, porque la ganancia bruta o el margen bruto usted lo determina restándole a las ventas el costo de esa mercancía vendida. Pero para tener la utilidad neta necesita saber cuáles son los gastos fijos, los gastos en general. Pero no solamente para tener la utilidad, sino principalmente para saber cuál va a ser el flujo de caja. ¿Qué necesita usted cada semana tener en caja de banco, por supuesto, para poder cubrir esos compromisos que tienen, que son los costos y los gastos fijos? Eso es algo que se tiene que tener claro en cualquier empresa. El margen bruto. El margen bruto es la utilidad bruta. Y aunque eso parece obvio de que la empresa tiene que tener una utilidad bruta, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra o el costo de producción, muchas veces eso no hay control. Muchas veces no se tiene claridad en los costos y se está vendiendo sin tener claridad, o teniendo claridad no hay un control. Y si, por ejemplo, producto de un fenómeno como el que está ocurriendo actualmente, de la devaluación, usted no ajusta sus precios de venta, pues lamentablemente va a terminar perdiendo. Vamos a ver ahorita este caso entonces de la devaluación del peso colombiano. Si tenemos que al 1 de julio el peso estaba en 3.700, al día de hoy, en relación al dólar, ¿no? Está en 4.500 pesos por dólar. Significa que ya ha habido en una semana o en 2 semanas una variación de 800 pesos, lo cual representa el 21.6% en relación al precio que se tenía comenzando el mes. Si proyectamos que para el 20 de julio, o sea, la próxima semana, el dólar llegue a 5.000 pesos, estaríamos hablando de una variación de 1.300 pesos con relación a los 3.700 que había al comenzar el mes. Y eso representa un 35.1%. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Porque si usted adquirió un producto que usted comercializa en 10.000 pesos y usted le fija margen de utilidad bruta del 20%, o sea, usted se está ganando 2.000 pesos por unidad, el precio de venta al público sería 12.000. ¿Ok? Esto, ojo, muy importante que tengan en cuenta que si usted fija el margen de utilidad bruta sobre el costo, cuando usted va a determinar cuánto es la ganancia sobre el precio de venta, el porcentaje varía, porque en este caso, este 20% lo está determinando sobre el costo, fíjense. Pero si esos mismos 2.000 los comparamos con el precio de venta, obviamente nos da menor, porque estos 2.000 en relación a los 10.000 son 20, pero en relación a los 12.000 es menos y da un 17%. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, que el margen de utilidad bruto, si usted quiere que se represente, por ejemplo, un 20% sobre el precio de venta, entonces no puede calcularlo sobre el costo. ¿Qué tendría que hacer? Hace una regla de 3 o simplemente dice, bueno, si yo me voy a ganar el 20% y mi precio de venta va a ser el 100%, entonces el costo va a ser el 80%. Y para determinar entonces el precio de venta, colocamos el costo y lo dividimos entre 0,80. Y aquí nos da el precio de venta que tendríamos que tener si fijamos que la ganancia va a ser un 20%. Entonces el costo sería 10.000 y la utilidad 2.500. ¿Ok? O sea,
dividimos o asumimos que el costo es el 80%. Y entonces para determinar el precio de venta dividimos ese costo entre 0,8. Supongamos que nos quisiéramos ganar el 30%. Entonces no dividimos entre 0,8 sino entre 0,7. Bien, y ahí nos da entonces el nuevo precio de venta. De modo que cuando usted a este precio le saca el 30%, que dijimos que sería entonces, me queda la utilidad en 3.000, perdón, ese no, ese es el costo, este es el costo. Si yo a este precio le saco, le calculo el 30%, entonces ahí me queda la utilidad bruta, que serían 4.285, menos esa utilidad bruta, me queda el costo de 10.000, que fue lo que pagué. Bueno, esto es como un dato que quería darles de que no es lo mismo el margen bruto determinado sobre el costo que sobre el precio de venta. Ahora bien, estamos hablando de la devaluación. Si usted ya sabe, ojo, a lo mejor no está claro, hasta el momento no está ocurriendo esto, pero usted quiere tomar previsiones. Si la otra semana el precio pudiera llegar a 5.000, ¿ok? Eso es una posibilidad, no es que vaya a llegar, puede ser que baje inclusive, hay que esperar, pero ¿qué se puede hacer? La gente puede decir, bueno, voy a estimar que la próxima semana llega a 5.000, porque la próxima semana, lo que usted compra ahorita lo va a vender la otra semana. Usted puede estar comprando en 10.000, pero si el dólar se pone a 5.000, significa que la variación con relación al dólar cuando usted lo compró el producto, que en este caso estoy poniendo como ejemplo que se compró el 1 de julio y estaba en 3.700, quiere decir que a 5.000 el precio de compra va a tener un incremento del 35.1%. Si usted mantiene el precio de venta con base en el costo de adquisición, cuando usted venda, ya no va a poder comprar el producto porque resulta que el producto se le va a incrementar en el 35.3%, que significa que usted va a tener que pagar 13.513. Entonces, si usted vendió en 12.000, porque usted está fijando su precio de venta es con base al costo de adquisición, entonces usted va a tener una pérdida, si usted recibió 12.000, de 1.513. Porque cuando vaya a comprar, ya no le va a costar el producto 10.000, sino le va a costar 13.513. Si usted vende a 12.000, o sea, a precio viejo, entonces lo que va a ocurrir es que ya el dinero no le va a alcanzar para comprar los mismos productos y en sus anaqueles se va a comenzar a ver menos mercancía. Usted a lo mejor no lo ve, si usted tiene un solo producto lo ve de inmediato, porque entonces los 12.000 que recibe no le va a alcanzar para volver a comprar el mismo producto y seguirlo vendiendo. Pero si usted tiene muchos productos, no lo va a ver claramente y si sigue vendiendo con base en costo de adquisición, va a estar perdiendo. ¿Qué debe hacer? Bueno, fíjense, antes de ver qué debe hacer, estoy poniendo aquí un ejemplo de que si usted tiene unos gastos de $500, supongamos, usted se está ganando 2.000, significa que su utilidad operacional, o sea, la utilidad en operaciones son 1.500. Y sobre esa utilidad te pagar el impuesto sobre la renta, que es el 34%, a usted le queda una utilidad neta de 990, que eso equivale al 8% sobre el PVP. Pero ¿qué sucede ahora? Usted va a tener que hacer un ajuste por devaluación porque su costo de reposición se va a ver incrementado en ese 35.1%,
Quiere decir que su nuevo costo no va a ser 10.000, sino va a ser 13.513. Con ese nuevo costo es que usted fija su margen bruto, el 20% sobre el costo, si usted lo quiere hacer como lo establece la SUNDE. Es decir, el margen bruto lo determina sobre el costo, como lo establece la ley orgánica de precios justos aquí en Venezuela. Aquí estoy hablando de peso y divisa porque aquí se maneja todo en Venezuela y tenemos que entenderlo así. El nuevo PVP sería la suma del costo de reposición más el margen bruto. Fíjense, este costo de reposición usted todavía no lo ha pagado. Usted simplemente está previendo que producto de la devaluación, el nuevo costo se lo van a incrementar con base en un dólar de 5.000 y por lo tanto el producto le va a costar ahora no 10.000 sino 13.513. Al agregarle a ese costo la utilidad, su nuevo precio de venta debe ser 16.216. ¿Ok? Que eso le va a significar una ganancia de 2.702, que es el 20% sobre el nuevo costo. De modo que cuando usted realice la venta, usted tiene 16.216 que lo va a poder invertir de esos 16.216, 13.513 y le queda su utilidad de 2.702. ¿Qué sucede? Entonces, si usted vende en 12.000, perdió 1.513. Si vende en 16.000, se está ganando 2.702. Aquí se ganaba 2.000. Ahora se está ganando un poco más porque el margen se está determinando ya no sobre 10.000, sino sobre 13.513. Sin embargo, eso que está ganando de más, sucede lo siguiente, que también el poder adquisitivo de esos 2.702 baja, porque usted ya no va a poder comprar lo mismo que compraba anteriormente. Si deja solamente esos 2.000, no va a poder comprar lo mismo. Entonces se está haciendo también un ajuste a la utilidad bruta. Al ajustar el costo, se ajusta también la utilidad bruta. Pero fíjense en el caso de una empresa venezolana que tenga esta situación y facture. Si bien el precio de venta tiene que fijarlo con base en el costo de reposición, no sucede así con la parte contable, porque desde el punto de vista contable, la utilidad se determina es por la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición, que es el que está respaldado en la factura. Quiere decir que desde el punto de vista contable y fiscal, en este ejemplo, usted se está ganando 6.216,22. Y por consiguiente, restándole los gastos, la utilidad fiscal le quedaría en 5.716,22. A eso se le aplica el 34% de impuestos sobre la renta y me queda un impuesto sobre la renta causado de 1.943,51. Ya no va a ser el impuesto sobre la renta que teníamos aquí de 510, el cual se determinaba sobre la utilidad operacional de 1.500, sino que ahora la utilidad operacional es de 5.710,22, el impuesto es 1.943. Entonces, ¿cuánto es lo que usted se está ganando realmente? Bueno, se está ganando el nuevo margen bruto, que son 2.702, menos, o sea, la utilidad bruta, menos los gastos, menos el impuesto sobre la renta, apenas le quedan 259,19 de utilidad neta después de impuestos, lo cual representa un 2% sobre el nuevo precio de venta. Mientras que antes de la devaluación, usted se ganaba 990, lo cual representaba el 8% sobre el precio de venta. Quiere decir que su utilidad neta está bajando de un 8% a un 2%, a pesar de que usted está haciendo un ajuste al costo al precio de venta
en función del costo de reposición. Lógicamente, esa disminución se ve debido al impuesto sobre la renta que se incrementa en forma considerable porque el impuesto sobre la renta no se calcula sobre la utilidad real, ¿verdad? Que es tomando en cuenta el costo de reposición, sino sobre la utilidad fiscal que es basada en el costo de adquisición, que es el que está amparado en factura. Porque el costo de reposición no está amparado en factura, es un estimado que usted está haciendo de cuánto le va a costar la mercancía cuando usted la vuelva a adquirir. Fíjense que el tema es complejo y aquí ameritaría una planificación fiscal para que este impuesto sobre la renta no sea tan oneroso. Quiero oírlos para ya comenzar de lleno con el análisis. Quiero oír comentarios sobre esto que acabo de analizar. Pueden activar micrófono, pueden activar video. 2 minuticos, 3 minuticos y sigo con el análisis. Aló. Ajá, cuénteme, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues no, viéndolo que a mayor, tomando en cuenta el margen de la diferencia con respecto al valor que pueda subir el peso, claro, efectivamente si vendo, gano un poco más, pero no sabía que había que tomarlo sobre el costo que estaba representado por factura, entonces eso me va a generar mucho más impuestos. Sí, para el impuesto sobre la renta, sí. No se puede tomar. Entonces el margen de ganancia es menos. Si uno se puede analizarlo financieramente, es menos. Sí. Claro, estamos hablando de productos importados legalmente, ¿no? Porque cuando se trata de los productos traídos por San Antonio, Ureña, o San Antonio, pues realmente, Ureña no, sino San Antonio, pues eso no es realmente una nacionalización legal y por lo tanto eso tampoco, si no se compra, si no se tiene el soporte de la compra y usted lo factura, más bien ahí la utilidad es igual al precio de venta. Entonces, bueno, el tema es complejo y aparte de eso, si se le agrega el 3% de IGTF, entonces se vuelve la cosa más cara. Sí, es menos, sigue siendo menos el margen de ganancia. Sí, entonces fíjense, actualmente hay que estar acompañando a los clientes con esos análisis, con este análisis de rentabilidad unitaria. Aquí ya no hay que irse ni siquiera a ver estados financieros, sino a ver lo que es el margen bruto por cada producto. Porque evidentemente hay que incrementar precios. Si no se incrementan precios, se pierde. Ustedes lo vieron ya. Entonces, nosotros como contadores somos los menos indicados y autorizados para decir, uy, pero están especulando, pero ¿por qué incrementa el precio? Si usted lo compró usted lo compró a precio viejo, ¿por qué lo va a vender con precio nuevo? O sea, el que diga eso no sabe de matemáticas, ni siquiera de contabilidad, de matemáticas, porque los precios se deben fijar es con base en el costo de reposición y no con base en el costo de adquisición. El detalle es que el costo de reposición es un estimado, estamos especulando, no sabemos a ciencia cierta en cuánto va a quedar el dólar. Bien, si no hay más comentarios, continúo. ¿Están viendo el ejercicio en la pantalla? Bueno, entonces, vamos a mirar lo que es el balance general. En este ejemplo, estado de situación financiera, es muy importante que hoy día los análisis se hagan en dólares. Es la recomendación que yo doy, no en bolívares, porque si bien, fíjese, si bien se puede hacer en bolívares los primeros 6 meses, que la moneda se mantuvo estable, sin embargo, otra vez volvió a moverse, hay una incertidumbre, y lo mejor es mantener el análisis, los estados financieros con una moneda constante. Y si bien
a nivel de normas internacionales de contabilidad, norma internacional de información financiera, se señala que una manera de mantener constantes los números es hacerle la reexpresión monetaria. De verdad que aquí el indicador que se utiliza para hacer eso, que son los INPC, que da el BCB conjuntamente con el INE, esos indicadores sabemos que no son confiables, no son reales, están muy por debajo de lo real. Entonces, es mejor tomar el dólar como moneda por lo menos moneda funcional, que tomar el bolívar reexpresado por inflación. Pero bueno, eso es un tema que también amerita una amplia discusión. Haciendo en este caso el ejemplo con lo que es el estado de situación financiera, fíjese el análisis como se hace aquí. Aquí tenemos, y esto es importante que cuando ustedes le presenten estados financieros a cualquier cliente, le hagan siempre, tiene que haber una comparación. Una pausa. Necesito que desactiven los micrófonos porque se están oyendo los perros. No sé a quién le están echando los perros, pero se están escuchando, por favor. Entonces, desactiven el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, hablamos en el análisis de estados financieros, hay un análisis vertical, que fíjense, en este caso estamos analizando todas las partidas que conforman el activo en relación al total de activos. ¿Ok? En 2 años. Siempre tenemos que comparar mínimo 2 años. Está el análisis vertical, que es que lo comparamos cada partida con el total de, por ejemplo, lo que es activos y el total de pasivos más patrimonio para saber cuánto representa. Fíjense que aquí en este caso estamos hablando que la empresa tiene un endeudamiento que representa el 32%, un endeudamiento externo, y que los accionistas, la participación de los accionistas en el total de activos de la empresa representa el 68%. En el caso del año 1, en el caso del año 2, lo hacemos comparando un año con otro. Entonces tenemos la resta de el año 2 menos el año 1 y luego le determinamos el porcentaje con el año base, que es el año 1. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el efectivo y sus equivalentes se incrementaron en un 67% en relación al año 1, que eso equivale a $20,000 en este caso, que estamos trabajando todo en divisas. Este análisis se le llama también como análisis de tendencias. ¿Ok? Aquí hay un incremento, en este caso, del activo circulante en 180,000, que representó un 35%, un incremento en el activo no corriente, que representó el 8%, y en el caso del total de activos, el incremento fue del 21%. Porque promediando entre el 35 y el 8 del activo no corriente, se promedia a un 21%. Y en el caso del pasivo, el pasivo tuvo un incremento de 108,840, que representó un 32%, esos 108,000 en relación al año base, y el patrimonio tuvo un incremento de 116,160 en relación a el año base. Fíjense que este incremento, en este ejemplo, es debido a la utilidad. Cuando vemos la utilidad, en ese ejemplo, en el estado de resultados, 116,160, que es el motivo por el cual se incrementa el patrimonio. ¿Ok? Efectivamente, si hay un incremento patrimonial, tiene que ser producto de la utilidad. En otras palabras, si usted tiene una utilidad, en este ejemplo, de 116,160,
esa utilidad se tiene que ver reflejada en un incremento del patrimonio por ese monto. Pudiera ser por un monto mayor si hubo un aumento de capital, pero si no hubo un aumento de capital, si no se movieron las otras cuentas, pues el incremento patrimonial debe ser igual al resultado neto del ejercicio después de impuestos. No puede ser ni más ni menos. Muy importante entonces vincular el estado de situación financiera con el estado de resultados. Ahora, antes de hacer un análisis financiero, lo que primero que tenemos que tener muy preciso es las cifras de ese estado financiero, de los dos, del estado de resultados y del estado de situación financiera. Por ejemplo, el efectivo y sus equivalentes, eso debe estar conciliado a bancos. No puede haber, no puede ser que, por ejemplo, los saldos en bancos no coincidan con lo que está en banco, los estados de cuenta bancarios. La contabilidad tiene que estar de acuerdo con los soportes y con lo real. Eso pasa también con las cuentas por cobrar. Si se tiene un administrativo y se maneja el departamento de cobranzas, tiene un dato de cuentas por cobrar, ese debe ser igual al que se refleja en el balance. Los activos por impuestos corrientes deben coincidir con los datos que están en las declaraciones. Aquí sería el crédito fiscal del IVA, en los anticipos de impuestos sobre la renta, etcétera. El inventario de mercancías debe corresponder al físico. Y aquí hay que poner la lupa, porque muchas veces puede ocurrir que llegue mercancía y se registra la compra, pero no se carga el inventario. O se tomó en cuenta el inventario porque como estaba la mercancía, se hizo el conteo físico y se tomó en cuenta, pero la factura no se registró porque no le llegó a contabilidad a tiempo. Entonces va a quedar distorsionada la utilidad porque va a haber un mayor inventario final, un menor costo en compras y la utilidad se va a disparar ficticiamente. Esos datos hay que tomarlos en cuenta. Hay que ver si hay insumos que no se hayan consumido. Entonces, ese inventario se tiene que tener. El dato de la propiedad, planta y equipo, que pues está determinado de acuerdo al costo de adquisición, inversión en asociadas, si se tienen inversiones en acciones, en alguna empresa que sea controlada por esta empresa. Pasivo comercial serían las cuentas por pagar a proveedores, principalmente, anticipos a proveedores, ese sería el pasivo comercial. Pasivos tributarios, todos los impuestos, lo cual debe coincidir con las planillas correspondientes. Pasivos laborales debe coincidir, debe estar de acuerdo a los cálculos que elabore el Departamento de Recursos Humanos. Y si hay un pasivo laboral, significa que debe haber un gasto por concepto de ese pasivo laboral que obviamente se corresponde con prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, bono vacacional. Y el pasivo financiero, si hay préstamos bancarios, también debe estar reflejado y debe coincidir con los pagarés bancarios que haya. Entonces, ya una vez se tenga certeza de todas las cifras, que todo ese balance prácticamente debería estar auditado, con eso es que se empieza el análisis, primero, en primer lugar, el análisis vertical y después se hace el análisis horizontal. Ahora bien, una vez se haga ese análisis porcentual, o sea, vertical y horizontal del balance general, se hace lo mismo con el estado de resultados. Entonces aquí tenemos, en este caso, se globalizan las cifras, se puede hacer también detallado y se determina la utilidad bruta, la utilidad neta en operaciones y después de impuestos nos queda la utilidad neta. A esta se le puede llamar margen operacional, a la utilidad neta, o margen en operaciones, y a esta sí, utilidad neta, para efectos de los indicadores.
Para hacer un análisis financiero hay gran cantidad de indicadores. Podemos tomar, por ejemplo, indicadores de actividad. Los indicadores de actividad son los que nos permiten ver cómo está la empresa manejando su flujo de efectivo en relación a las ventas, las cobranzas y los pagos de proveedores. Y tenemos para medir esa actividad diferentes indicadores. Está el de rotación de cuentas por cobrar, que se divide para calcularlo las ventas entre el promedio de cuentas por cobrar. Entonces, para esto tomamos las ventas del estado de resultados, que vamos a hacer el análisis. Como es un análisis comparativo, tenemos que tomar el segundo año. Entonces estamos tomando las ventas del año 2, ¿ok? 1.600.000 en este ejemplo, y tomamos el promedio de cuentas por cobrar. Este promedio de cuentas por cobrar va a ser un promedio simple entre las cuentas por cobrar al inicio y al final de cada año. En este caso, del año 2000, del año 2. Y ahí nos vamos entonces para el balance. Como es un promedio simple, significa que si estamos tomando dos valores, que es el inicial y el final, lo dividimos entre 2. ¿Ok? Veamos aquí en el balance general, las cuentas por cobrar suman 200 el año 1, 250 el año 2, la suma nos da 450 y el promedio simple, por lo tanto, nos da 225. La mitad de 450 son 225. Al dividir las ventas entre el promedio de cuentas por cobrar, nos da la rotación de cuentas por cobrar, que en este caso nos da 7,11. Eso significa que de las ventas totales del año, las cuentas por cobrar se rotaron 7 veces. O sea que lo que es las ventas a crédito, pues tuvieron ese comportamiento. O sea, no es que se estaba vendiendo todo a crédito y que los clientes quedaban debiendo mucho. Esto es un buen indicador porque estamos hablando de que se tiene unas cuentas por cobrar en relación a las ventas, un monto controlable. Sin embargo, cuando miramos ese indicador, lo comparamos con los días del año para determinar los días de cobranza, estamos viendo que tenemos unos días de cobranza equivalentes a 50,63. Es decir, que estamos tardando en recuperar la cartera 50 días, casi 51 días. O sea, casi 2 meses. Cuando analizamos ahora la rotación de inventarios, comparamos el costo de ventas entre el promedio de inventarios. Costo de ventas lo tomamos del estado de resultados, que en este ejemplo está en 1.207.000. ¿Ok? Y el promedio de inventarios, tomamos el final y el inicial. El inventario final 350, el inicial 250. La suma de ambos nos da 600 y dividido entre 2 nos da 300. Por lo tanto, la rotación de inventario nos quedó en 4,02. Eso significa que la mercancía tuvo un movimiento o tuvo 4 movimientos en el año. Eso en días representa 89,48. O sea, estamos hablando casi 3 meses que la mercancía rota. Si estamos hablando, eso es bueno o malo dependiendo del tipo de negocio. Realmente, entre menor sea los días de inventario, es el mejor indicador para la empresa. Lo ideal sería que, por ejemplo, el inventario rotara cada día. Ahora imagínense una rotación de 89 días, o sea que usted está teniendo mercancía, está tardando 3 meses para vender la mercancía. Esto es muy malo, este indicador. En este ejemplo. Rotación de cuentas por pagar. Lo tenemos al dividir el costo de ventas, que lo tenemos acá arriba,
entre el promedio de cuentas por pagar, que nos vamos otra vez al balance, miramos las cuentas por pagar y tenemos que las cuentas por pagar, que lo tomamos del pasivo comercial, suma 168.840, que sumándole las que estaban al inicio del ejercicio, que son 100.000, nos da 268.840, dividido entre 2 nos quedan 134.420, y esto nos da una rotación de cuentas por cobrar de 8,98 veces en el año. Esto lo llevamos a días y nos da 40,09 días. Esto significa que le estamos pagando a los proveedores a los 40 días en promedio. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, si los proveedores nos dan 30 y estamos pagando a los 40 días, significa que estamos quedando morosos con los proveedores y eso no les gusta a nadie, ¿no? Y creo que nadie da ahorita más de 30 días, si acaso 15. Entonces estamos pagando a los 40 días. Pero en este análisis lo grave no es esto, sino lo grave es los días de cobranza. Porque estamos tardando en recuperar el dinero de las ventas casi 51 días y tenemos que pagar cada 40 días. Es decir, estamos teniendo aquí problemas de solvencia. No estamos teniendo la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones comerciales. Entonces, esto es lo que nos permite ver los indicadores de la empresa. Así, a grosso modo, no entro en profundidad porque pues, no es el objeto de esta conferencia online, sino simplemente mostrar toda una serie de indicadores que se pueden utilizar para gerenciar la empresa, para ver cómo vamos. Es como si usted estuviera conduciendo un vehículo. Si usted no sabe, por ejemplo, cuál es su capital de trabajo, cuál es su rentabilidad, cuál es su rotación de inventarios, etcétera, es como si usted está en el vehículo y no sabe si el vehículo no tiene la aguja para medirle si está recalentando, si cuánta gasolina tiene y cuánta le queda, qué velocidad lleva. Mejor dicho, usted va como alma que lleva el diablo y no sabe, echándose cruces. Indicadores de liquidez. Capital de trabajo es el más sencillo. Simplemente es restar el activo corriente menos el pasivo corriente. En este caso tenemos un capital de trabajo de 246.160. La razón de corriente, tomamos los mismos valores, pero en este caso los dividimos y obtenemos la cantidad de veces que tiene el activo corriente en relación al pasivo corriente. Entonces vemos que hay 1,54 veces de activo corriente. O sea, hay para cumplir las obligaciones en el corto plazo, entendiendo por corto plazo, un año. Esto es bueno, pero vamos a ver qué pasa con las obligaciones a corto plazo, a más corto plazo, que es quitando los inventarios. O sea, al capital de trabajo, o mejor dicho, al activo corriente, le restamos el inventario y lo dividimos entre el pasivo corriente y nos queda que vamos a tener dificultades con los pagos. No vamos a poder hacer frente porque no tenemos, estamos por debajo de 1. O sea, no es, estamos teniendo solamente 350.000 de activo corriente menos inventario. Esta es la famosa prueba ácida, contra un pasivo corriente de 453.840. Sabemos que, ¿por qué quitamos el inventario? Para saber cuánto es realmente la capacidad de liquidez que tiene la empresa. Porque el inventario, de acuerdo al indicador anterior, tardamos casi 90 días en hacerlo efectivo. Entonces, aquí estamos viendo que la empresa va a tener dificultades para cumplir con sus obligaciones, no solamente las comerciales, ¿ok? Porque acuérdense que hay varios pasivos. Tenemos los comerciales, pero también están los tributarios, los laborales y los financieros.
Entonces, aquí se determina que va a haber problemas, va a haber dificultades en la empresa. Son los indicadores de liquidez. Hay muchísimos indicadores de liquidez. Aquí traje unos que yo consideré representativos. Y los indicadores de rentabilidad, tenemos el margen bruto, que es dividir la utilidad entre las ventas, ¿ok? Cuando vimos el estado de resultados, ahí lo teníamos también. En el caso del año 2, nos dio ese margen, el 25%. Aquí lo vemos, el margen bruto, 25%, que es la utilidad bruta. El margen en operaciones nos da el 11%, que dividimos la utilidad operacional entre las ventas, el 11%. La utilidad neta, que es la utilidad después de impuestos, dividido entre las ventas, entonces nos da el 7%. Aquí lo tenemos. Y aquí ya vienen otros indicadores no comunes, que es en este caso el EBITDA. El EBITDA es la utilidad operacional, ¿ok? La utilidad, no la neta, que es después de impuestos. La utilidad neta es la que es después de impuestos. La utilidad operacional, que es la utilidad bruta menos los gastos operacionales. Para obtener el EBITDA es la utilidad operacional más los gastos de depreciación, amortización, provisiones, intereses e impuestos. Esta es la utilidad que utilizan o que calculan las entidades bancarias y algunos proveedores para ver si la empresa tiene capacidad de pago de un financiamiento. Porque a la utilidad operacional se le suma la depreciación, amortización y provisiones, porque esos son gastos que no son efectivos. El EBITDA es realmente la utilidad líquida de la empresa. ¿Ok? Es la utilidad líquida antes de intereses e impuestos. Este dato es importante que lo manejen, el EBITDA, porque, como les dije, es el que utilizan las empresas que van a financiar. ¿Cuál es el EBITDA? El EBITDA, cuando les pregunte qué es el EBITDA, no se queden como si le estuvieran hablando inglés, aunque es un término en inglés, pero ya saben que es la utilidad operacional más la depreciación, amortización, provisiones. ¿Ok? Luego tenemos el ROA. El ROA y el ROE. El ROA es la utilidad neta entre el total de activos y él va a medir la rentabilidad de la utilidad de la empresa, en este caso la utilidad neta, entre el total de activos. Aquí nos da una rentabilidad del 9%. Pero aquí recuerden que estamos tomando el total de activos. Mientras que el ROE, donde tomamos la utilidad neta, la dividimos es entre el patrimonio. En este caso, total de activos tenemos 1.295.000, el patrimonio 841.160. Total de activos, vamos a ver. Fue que rentabilidad, balance general, ajá. Aquí estoy tomando la D38, patrimonio. Ok, 841.160, aquí lo tenemos. Es el total de patrimonio. Hay también otra manera de hacerlo, que es dividiéndolo entre el promedio del patrimonio y el promedio de activos. O sea, no hay una sola manera de hacerlo.
el total de activos en este ejemplo es 1.295.000. Entonces, el ROA se hace con base el total de activos y el ROE con base en el patrimonio. Aquí vemos que la rentabilidad es el 14%. Entonces, fíjense lo siguiente. Si usted es inversionista, si usted tiene un dinero, usted va a invertir, aquí la inversión de cuánto es, $841.160 en el ejemplo. ¿Ok? Que eso es lo que conforma el patrimonio, que tenemos el capital social, la reserva legal y los resultados acumulados. ¿Por qué se toma en cuenta los resultados acumulados? Si usted lo que puso fue 150.000. Bueno, porque estas utilidades acumuladas, si usted no las repartió en dividendos, sino las dejó en la empresa, es para que le produjeran más rentabilidad. Y por lo tanto, su inversión ya no es 150.000, sino ahora es 841.160. Por lo tanto, para ver cuánto le están generando esos 841.000, entonces comparamos la utilidad neta después de impuestos con ese patrimonio y nos da que el ROE es un 14%, es decir, la rentabilidad patrimonial. Esto, en el ejemplo, en el caso sencillo que les hablé al comienzo, no es bueno para la empresa, para el inversionista, perdón, para la empresa no, para el inversionista. ¿Por qué? Porque si, en el ejemplo que veíamos antes, si hay una persona que está dispuesta a pagarnos por este dinero un 5%, pues yo me voy a ganar un 60% en el año porque este 14% es anual. Estamos hablando de la utilidad del año 2. La utilidad son 116.000 contra un capital invertido de 841.000, apenas representa un 14%. Esto es muy malo para la empresa, o sea, para el inversionista. Y esto es entonces parte de lo que veremos en el curso que se va a realizar la próxima semana, en el curso denominado Análisis de estados financieros y razones y análisis de indicadores financieros, que cuando nosotros como contadores presentamos estados financieros a nuestros clientes, no solamente tenemos que presentar unos balances que ellos no entiendan, sino tenemos que también, aparte de explicar los balances, hacer un análisis financiero con estos indicadores y otros más que veremos en el curso, donde los clientes puedan visualizar cómo va su empresa. Quisiera oírlos o ver comentarios acerca de este análisis que he presentado para escuchar sus opiniones, sugerencias y cualquier observación, cualquier comentario adicional que quieran agregar y que le dé un valor agregado a esto que estamos realizando y a lo que vamos a hacer el próximo sábado 23 de julio en el Garzón. Los escucho, pueden activar los micrófonos. Bueno, es muy importante realizar un análisis financiero en las empresas, porque con estos indicadores pues vemos ver la solvencia, la capacidad de pago que tienen las empresas. Sí, miren. Y pues en comparación de un año, o sea, ver cómo es la situación, cómo va evolucionando. Es la situación real de la empresa, cómo va evolucionando entre un año y otro. Perfecto. Hay algo que les quiero comentar. No solamente esta parte que hemos visto, sino algo más importante o muy importante también, que es que nosotros como contadores, y ahí me incluyo porque yo cuando estaba preparando este material, que todavía me falta mucho, me he conseguido con análisis en tablas dinámicas
análisis de con visualización de datos. Hay una aplicación de Excel que se llama Dashboard. Esa aplicación permite que usted los números los lleve a gráficos. Y la verdad que eso le da un valor agregado a nuestro trabajo, pero lo potencia enormemente. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a manejar esas herramientas, a manejar tablas dinámicas de Excel, a manejar los dashboards. Usted busca en Google o en YouTube, hay tutoriales de cómo aprender a manejar tablas dinámicas y cómo aprender a manejar dashboard. Aquí en Capacítate, yo con la profesora de Excel ya hemos empezado a diseñar ese curso primero de tablas dinámicas y después vamos a hacer el de dashboard, porque eso va a permitir que nosotros hagamos presentaciones de excelencia y todos tenemos que lograr eso. O sea, que nuestro trabajo no sea solamente presentar un balance y todo fiscal. No, esto debe ser financiero. Nosotros tenemos que lograr que nuestro trabajo a través de la presentación de estados financieros sea de la mejor calidad, sea óptima. No es lo mismo presentar, por ejemplo, un balance en una carpeta amarilla que un balance en una carpeta con membrete, ¿verdad? Esa es la presentación simplemente de forma. Pero en el fondo, que son las cifras, si hacemos lo mismo, si lo presentamos en tablas dinámicas, lo presentamos con gráficos, bueno, esto se potencia. Y yo los invito a que estudien. O sea, cada vez que uno estudia, uno se da cuenta que necesita estudiar más, seguir estudiando. Y nosotros, todos los contadores, debemos volvernos expertos en Excel. Eso no es de que no, eso lo maneja fulano tal que es experto y yo no sé nada de Excel. No. Tenemos que aprender a manejar Excel avanzado, aprender a manejar macros, sobre todo aprender a manejar tablas dinámicas y posteriormente el dashboard, que es las técnicas de visualización de datos. Eso de verdad que nos va a potenciar para nosotros hacer un trabajo de calidad y que sirva y que nos diferencie, es decir, que sea nuestro factor diferenciador de otros contadores. O sea, es una competencia sana que tenemos que tener y eso nos va a permitir competir a nivel internacional. No es solamente aquí en San Cristóbal, en Táchira, en Venezuela, sino a nivel internacional. Si aprendemos de este análisis, si aprendemos a manejar tablas dinámicas, ustedes no han visto nada todavía de tablas dinámicas, pero eso es una maravilla, de verdad. Es una maravilla. Yo ya empecé a hacer varios cuadros, varios análisis en tablas dinámicas. Me falta tiempo, tengo que sacarlo porque nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, mucho tiempo en formación. Y de verdad que eso va a ser para crecimiento profesional de todos nosotros. Yo los invito a que sigan estudiando estas herramientas. Aquí hay algunos comentarios. De rezar el préstamo, sin palabras, toda esta información que nos está dando debemos estudiar bastante. Muy bien, muchas gracias. Siempre la orden. Información dinámica y puntual. Después de este curso, el de tablas dinámicas que sea pronto. Sí, lo vamos a hacer aquí en Capacítate. Ese sí tiene que ser presencial, obviamente. Ernest Ramos, queda una duda. ¿Los análisis de rentabilidad se realizan solo anualmente o me los pueden pedir mensualmente? Me pregunto por los días de rotación de inventarios, cobranzas y el compromiso de pago. Miren, muy bien que me haya planteado esa inquietud, porque la pregunta dice que si me los pueden pedir mensualmente. Yo lo que le digo es, el consejo, no espere que le pidan los estados financieros y el análisis. Usted sea proactivo y usted los presenta mensualmente. Es lo mejor, porque eso va a darle un valor agregado a nuestro trabajo y nos va a diferenciar de la competencia, del resto de contadores. Y no se trata de poco de competir, sino de que nosotros, a ver, lo que vamos a hacer con esto es ayudar a la empresa
a mejorar su gestión. Eso es lo que para lo cual debe servir estos análisis. Porque no es lo mismo, pongo la similitud, no es lo mismo que usted conduzca un vehículo sin tablero, que usted no sepa nada, qué gasolina tiene, qué gasolina le queda, qué velocidad lleva, a tener estos indicadores, tener un tablero donde usted va a ver todo, cómo va la empresa. Tengo muchos casos de clientes que ni siquiera saben cuál es su utilidad, pero no lo saben, empezando es porque ellos no manejan toda la información. Es decir, hay mucha información que se pierde y eso hay que hacerle ver al cliente de que toda la información debe ser suministrada al contador para que el contador pueda elaborar unos estados financieros confiables y con base en esos estados financieros se preparan esos indicadores. Es un trabajo que hay que convencer a los clientes de que hagan las cosas bien, pero nosotros somos los que tenemos que darles a ellos las recomendaciones. Y sí, o sea, lo conveniente es manejar esto de una manera periódica, mensual. Bueno, ya con esto me despido. Espero que les haya gustado y que les sirva, sobre todo que los inspire y los motive a que estudien esto, se profundice, no se conformen con lo que han hecho hasta ahora, sino por el contrario, que esto sea para seguir creciendo profesionalmente. Cuando ya tenga todo el material montado, voy a hacerlo de forma virtual, lo montaremos por YouTube, pero obviamente será un curso pago, un curso extenso y más explicado, con más detalle. Bueno, les deseo feliz noche, feliz descanso y que sigan estudiando.